compartir un poco, voy a leer un poco, ¿no? Espero de que voy a leer, pero también de la palabra del Señor, ¿no? Y lo que quiero compartir es, en este caso, es los verdaderos valores que nosotros como cristianos tenemos que tener, ¿no? Y el título lo podríamos titular verdaderos valores, ¿no? Yo, por ejemplo, pues hoy veo, ¿no? De que en este mundo o en esta vida, llámalo como quieras, está reconquistando. Todo el mundo lo hace a los verdaderos valores. No sé si te habrás dado cuenta. Por ejemplo, hay cosas que antes, por quizás que no tuviéramos muy, muy buena, muy bien instruidos, ¿no? En la escuela, cosas así, por lo menos los años. Yo salí de la escuela con 11 años. Fíjate tú la carrera que tendría. Pero antes era diferente porque antes salías de la escuela, el que no iba al instituto, y entonces te metías, en este caso, a trabajar en un oficio y en el oficio, pues en este caso aprendías el oficio. Yo me metí de confitero, vamos, limpialatas, llevando latas al horno, que el horno estaba afuera, y el que eso pues se metía de butano. No había escuelas de formación. Ahora, como vemos, España era totalmente diferente. España era diferente. Y los nenes trabajando a los 11 años, yo estaba trabajando sin afiliar, lógico. ¿Entiendes? Luego ya vino de 14 años, ya tenías que estar afiliado y si no, no te permitían. Siempre había algo, ¿no? Siempre había algo. Pero lo que quiero decir que había los padres, aunque no tuvieran muchos estudios, ¿no? Trabajadores, pero te enseñaban principios. Hoy yo veo que este mundo, la vida, cómo va, todo el mundo lo hace, están reconquistando los principios. Yo el otro día me estaba riendo, porque yo tengo, como estaba en familia, yo voy a hablar con vosotros, ¿no? Estaba riéndome porque yo tengo unos pantalones que me gustan mucho ponerme esos pantalones. Pero ocurre que ya del tiempo que tiene, pues las rodillas están desgastados. Y entonces ya estuve por lo menos yo creo que 2 años sin ponérmelo. Y entonces me viene, no lo que yo estoy compartiendo con vosotros. Oye, si no todo el mundo lo lleva, pero casi todo el mundo lleva que es moda de que vayan rotos por ahí. Entonces, tú no vas a la moda 100%, pero vas casi a la moda. Entonces, todo el mundo lo hace, me sentí en la libertad de ponérmelo, ¿no? De ponérmelo. Y lo voy comodísimo. Pero eso sí lo aplica a todo, tenemos que tener cuidado, ¿no? Tenemos que tener cuidado nosotros como cristianos, porque todo el mundo lo hace. Entonces tenemos que tener, en este caso el Señor quiere que nosotros tengamos principios, ¿no? Principios, y que eso no significa, a ver si me entienden, no es que vamos a ir descalzos, no es que nos vamos a poner en las rodillas, no, yo qué sé, tachuelas para el sacrificio de eso, nada. Cristo pagó el precio, Él sufrió, Él lo pagó todo para que nosotros seamos salvos. No es la religiosidad, pero sí que tenemos que tener de que no nos reconquiste, en todo el mundo lo hace, porque la Iglesia o nosotros los nacidos tenemos que ser pues totalmente diferente en nuestro estilo de vida y con verdaderos valores. Amén. Fíjate, mira, dice que aquí, con motivo de una ceremonia de graduación, el alcalde de la ciudad, después de las felicitaciones
acostumbradas, invitó a los estudiantes a preguntar sobre los verdaderos valores. Dice, pero no preciso cuáles. Dice, nuestra sociedad, dice, ha perdido todas sus referencias. Ya no tienen la capacidad de responder sobre dicho tema. Dice, y los mensajes difundidos por los medios de comunicación, ¿no? Por los medios de comunicación, dice, es una pregunta para contestarla. ¿Presentan verdaderamente valores recomendables? No. No, porque, por ejemplo, cuando incluso lo vemos en los debates políticos, ¿no? Bueno, no quiero sacar política, ¿no? Pero en los debates políticos, ¿no? Donde en realidad hay diferentes, y eso es el mundo, esa es la vida, vivimos en una sociedad donde hay diferentes pensamientos, ¿no? Unos quizás que piensan de una forma, otros piensan de lo otro. Entonces, lo hermoso que sería de que, por lo menos antes ocurría lo que yo estoy diciendo, poder debatir los pensamientos. Y entonces el pensamiento, ¿no? Mi pensamiento, debatirlo con él, con el opositor, ¿entiendes? Y entonces, oye, si puedes debatirlo y puedes llevar a un convencimiento, pues un aplauso. Hoy en día no, hoy en día es nada más que el oírlo es totalmente desagradable. Es preferible no oírlo, ¿no? Ahora, lo que sí veo de que no, por lo menos aquí en España, no tocan el tema, es que tú has engañado a tu esposa, esto, lo otro, por lo menos los políticos, muti. Ahí nadie dice nada, ¿entiendes? Eso se lo calla, es una realidad. Entonces los medios de comunicación promueven, dice, el espíritu de, dice, los medios de comunicación, dice, promueven el espíritu, dice, de competencia. Y un espíritu de competencia está bien que lo promuevan, ¿no? Por ejemplo, hay que ser competitivo. Si tú eres un ciclista, ¿no? Mismo, pues el fin de un ciclista o de un nadador, ¿no? Así sucesivamente, o de un trabajador, es superarte, ¿no? Pero que en este caso, si eres un ciclista o un nadador, que las reglas del juego, del espíritu de competencia, se lleve a cabo, ¿no? Por ejemplo, si eres un ciclista y tú tomas sustancias, ¿no? Que están prohibidas, cuando te hacen un análisis de sangre, notan que tú estás haciendo fraude. Y entonces, ¿qué pasa? Pues te quitan de la carrera, ¿entiendes? Entonces la cosa está así. Entonces, dice que el espíritu de competencia. Yo recuerdo que una vez le pregunté a un joven, ¿no? Que tiene buenos talentos, ¿no? Y que está en una ONG. Digo, mucho que tú no escalas, ¿no? Tú podías, ¿por qué estás en la base? En la base ayudando, vamos, ayudando. En la ONG donde estás en la base, pero claro, hay una jerarquía que podía llegar y tiene valores para llegar. Y entonces me dice, mira, dice, yo estoy muy bien aquí donde estoy en la base, dice, porque he querido subir un poco, o he pasado de puntillas y en realidad lo que he visto no me he enamorado, ¿entiendes? Porque a veces cuando quieres escalar, entonces ya viene lo que es el espíritu del hombre, ¿no? Hacer lo que hacían los César cuando en Roma, ¿no? Se cargaban al rey para ponerse otro rey, así sucesivamente, ¿entiendes? Entonces dice, mira, yo me quedo en donde estoy y así estoy, dice yo, estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Y en realidad es así. Mira, yo recuerdo mirando este espíritu de competencia que promueven la red, en este caso los medios de comunicación o esta vida,
que yo recuerdo cuando estaba en la escuela, no en la escuela con 11 años, que salí, en este caso, como he dicho, para, para trabajar, ¿no? Para trabajar y en este caso para trabajar para ayudar también la economía en la casa. Vuelvo a decir que España no era como es ahora, era totalmente diferente. Recuerdo que estaba en una escuela donde el maestro era para haberle hecho una estauda aquí en Ailes, un homenaje grande, porque este hombre tenía allí, yo recuerdo que tenía primera Castilla, segunda Castilla, tercera Castilla, primer grado, segundo grado, tercer grado, y preparaba para ingreso, para el instituto, ¿entiendes? Pero tenía algo que a mí no me gustaba, no me gustaba, que era este espíritu competitivo, ¿no? Este espíritu competitivo. No me gustaba. También una realidad. Yo después lo pensé, ¿no? Porque el espíritu competitivo, cuando te preguntaba, estaba sentado, por ejemplo, aquí, y entonces nos ponía, no a todos, sino al grupo, nos ponía a su alrededor y entonces preguntaba. Y entonces, ¿qué ocurría? Pues íbamos adelantando, es que fallaba, ¿no? ¿No? Pues entonces iba poniéndose así hasta llegar, pues, en este caso, al primero. Cuando habían, cuando habían temas, cuando habían temas que en este caso yo no me lo había estudiado, no me lo había estudiado. Entonces, ¿qué ocurre? Yo, así, si estaba aquí el primero, hacía así, en ese tema. Hacía así, y me ponía al último. Los compañeros a veces se reían, ¿no? Y a veces también se reían porque me iba al último, por una razón, porque es que no lo sabía. ¿Entiendes? No lo sabía porque en realidad no me lo había estudiado. Pero pensando un poco en esto, ¿no? Yo digo, vamos a ver. En realidad no me lo estudiaba porque no me cogía en la cabeza lo que era un niño de 11 años. No es que fuera muy difícil, pero no lo entendía. Habían cosas que no las entendía. Entonces lo que yo digo, la enseñanza hoy es diferente. Porque cuando hay un niño, por ejemplo, cuando hay un niño que va al colegio y tiene una falta, ¿no? Por ejemplo, una falta mismo en la vista que no es simplemente miope. Mi nieto, tú lo ves y está muy bien de la vista y todo, aparentemente, pero sin embargo tiene un problema en la vista y en la escuela, ¿no? Cuando estaba, que no le pusieron las gafas, pues iba, en este caso, muy mal, porque no se concentraba, no veía, ¿entiendes? Lo que, exactamente. Entonces, lo que quiero decir, por ejemplo, yo me preguntaba, digo, ¿y no puede haber alguien en aquella época, no de que a mí me fuera preguntado por qué causa? Porque yo, hasta incluso ya siendo mayor, me di cuenta de que yo confundía los colores. Esto se llama, creo que daltonismo o algo así por el estilo. Sí, que confunden los colores. Yo le decía, oye, dame el verde, y ahora estaba diciendo el amarillo. Entonces confundía. El señor también más sano, ya los colores lo llevo bien. Los colores los llevo bien. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Lo que me quiero decir, ¿no? No es contaros mi vida, pero sí es la realidad que la sociedad no promueve, como estamos aquí leyendo, ¿no? Promueve ese espíritu de competencia. Vuelvo a decir que está bien, siempre y cuando que se luche legítimamente, porque hay criaturas que tienen, en este caso, dificultad. Hoy en día no pasa todas estas cosas, pero antes sí, ¿entiendes? Y además, vuelvo a decir que eso, que te acostumbras, por ejemplo, a ser el gracioso de la clase y entonces tienes que seguir en ese estilo de vida. Entonces, ¿qué ocurre? No hubo, este hombre no podía hacerlo porque era tantos niños que tenía y no le he hecho ni mucho menos la culpa a él, ¿no? Pero lo que sí, cuando hay un problema
el hecho de preguntar cuál es la cosa, ¿no? Por ejemplo, hasta incluso muchas veces, yo, antes más que ahora, hablaba así con jóvenes que tenían, aparentemente a lo mejor tenían eh, para los chicos, ¿no? La facilidad de decir, mira qué fácil eres esta niña, ¿no? Enseguida se va con un niño y le daban el nombre no adecuado. Pero todo eso a veces, ¿sabes lo que es? ¿No? Y hablando con las personas, es debido a una inseguridad, debido a cosas que han ocurrido, ¿no? En su familia, ¿entiendes? Quizá incluso abusos, ¿entiendes? Y ahí sigue, y el mismo enemigo, que no se ve visiblemente, pero está, los cautivan, ¿no? Entonces, es la necesidad de poder, cuando hay un problema sin que no quedarse con el San Benito, como aquí decimos, decir, es así, ¿no? Esto es un mal estudiante, esto no va a ningún sitio. Y ya te profetizan, pero negativamente. Esta es una tal, ¿no? Y te profetizan negativamente. ¿Entiendes? Entonces, la necesidad. Yo recuerdo que en aquel entonces, bueno, en aquel entonces también iban conmigo, pues, niños, ¿no? Y hace un tiempo encontré uno que venía conmigo a la clase. Y, y entonces ya un hombre como yo, dice, le pregunto, digo, ¿recuerdas cuando íbamos a la escuela? Madre mía, me hace así, me mira así de arriba abajo, digo, ¿qué he dicho malo? Dice, ¿escuela? Dice, cada vez que me acuerdo del profesor, me amargó la vida. Dice, porque allí también teníamos la cosa que a cada uno nos ponía un mote, ¿entiendes? Y entonces dice, que todavía llevan mi hijo, han heredado el mote que me puso el profesor. Dice, pero hace así, ahora pero bien. Dice, tengo que agradecer una cosa, que me superé. Ese no se quedó, no se quedó, sino que se superó. Dice, y se hizo incluso o sea, puso un negocio y todo, un empresario. Dice, me superé debido al complejazo tan grande que cogí de pequeño. Pero yo digo, ¿cuántos se quedaron en el camino? ¿Cuántos se quedaron en el camino? ¿Entiendes lo que? Este hombre se superó. Amén. Entonces la cosa está ahí. Fíjate, pero Jesús veo que Jesús, él no puso un consultorio psicológico, sino que él preguntaba. Sabría cuando él veía a una persona. Tenía discernimiento. Vamos, tiene discernimiento. Y él ve la persona. Lo profundo de su problema. ¿Entiendes? Por eso no nos debemos en este caso, de esconder, en este caso, de Jesús. Fíjate. Mira, en Lucas 9, versículo 14, dice, Jesús sana a un muchacho endemoniado. Este muchacho estaba endemoniado. ¿Sabéis lo que es un demonio? Bueno, no vamos ahora tampoco, vamos a demostrarlo, ¿no? Endemoniado, la Biblia habla mucho de ello. Dice así, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, Jesús bajaba con los discípulos, no había bajado del monte de la transfiguración, fíjate que allí se transfiguró, ¿no? El Padre allí le habló, ¿no? Para que lo entendiera, y bajó, ¿no? Dice, cuando regresaron a donde estaban los demás discípulos, dice, vieron que lo rodeaba una gran multitud. Dice, y que algunos maestros de la ley religiosa discutían con ellos. Cuando la multitud vio a Jesús, todos se llenaron de asombro y corrieron a saludarlo. Dice, ¿sobre qué discuten? Preguntó Jesús. Dice, un hombre de la multitud tomó la palabra y dijo, maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Dice, está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Y siempre que este espíritu se apodera,
de él, lo tira violentamente al suelo y echa espumarajos por la boca, rechina los dientes y se pone rígido. Así que le pedí a tus discípulos que le echaran fuera al espíritu maligno. Dice, pero no pudieron hacerlo. Jesús les dijo, gente sin fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráigame al muchacho. Dice, así que lo llevaron. Cuando el espíritu maligno vio a Jesús, le causó una violenta convulsión al muchacho. Dice, quien cayó al piso, retorciéndose y echando espumarajo por la boca. Ahora, vuelvo, lo que quería decir, por eso he querido leer toda la historia. Dice, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al Padre. ¿Sabía Jesús lo que tenía la raíz? ¿Lo sabía Jesús? Lógico. Dice, cuando Jesús aumentaba el número de espectadores, dice, ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto? Preguntó Jesús al Padre. Le preguntó al Padre del muchacho y el que tuvo que responder es el Padre. Date cuenta que muchas veces nosotros los padres, los niños, los hijos no tienen fe, ¿no? Sabes que nuestros hijos, mientras están en nuestra casa, tienen la cobertura, en este caso de nosotros, los padres. Pero es para aquellos que no tienen fe, los que viven sin Dios, también su fe en el enemigo, ¿entiendes lo que es? También tiene la cobertura del enemigo, ¿entiendes? Y entonces es ahí donde, para mí, Para mí, el hecho de preguntarle Jesús a este padre, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Dice, ¿cuánto tiempo que le pasa esto? No, era para llevarlo a la raíz de cuánto tiempo, cuál era el motivo o cuál fue el motivo de que le pasara esto. Date cuenta, vuelvo a decir, que muchas veces nosotros, los padres, llevamos, heredamos, las cosas de nuestras familias, de la enseñanza que nos han dado. Por ejemplo, aquí en España tenemos el mal de ojo, ¿no? Así, todas esas cosas, todas supersticiones esas que no vienen de Dios, ¿no? Sino vienen del enemigo. Y cuando tú abres una puerta, aunque sea por ignorancia, el enemigo no te va a decir, espera, no, que cuando tú seas mayor, yo entraré. No, entra sin pedir permiso a nadie. Y hace el daño más posible que sea. O sea, de que es así, el niño no va a decir, sí, te doy permiso, entra. No, en este caso los padres, los que tienen autoridad, abren la puerta para que entre. Entonces Jesús dice, ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Dice, ten misericordia de nosotros, ayúdanos si puedes. Dice Jesús, ¿cómo si puedo? Preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Todo es posible, dice este hombre, si uno cree. Ahora, y ahí está la cosa. Todo es posible si uno cree. Ten en cuenta que yo creo, ¿no? Este hombre dice, ahora lo veremos, todo es posible si uno cree. Dice, al instante, el padre clamó, sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad, ¿no? Fíjate, ayúdame porque quisiera creer más de lo que creo, pero ayúdame a creer, a superar mi incredulidad. A veces nosotros digo, ¿tú crees en Dios? ¿Crees esto? Sí. ¿No? Pero este hombre, en su ignorancia, ¿no? Dijo, ayúdame a superar mi incredulidad, porque está el creer, pero también está la lucha del enemigo
a que seamos incrédulos, ¿no? Que seamos incrédulos, porque a veces queremos creer cuando hemos visto, ¿entiendes? Y muchas veces eso va bien, pero en otras cosas tenemos que creer antes que ver, y esa es la fe, la confianza. Dice, al instante el padre clamó, sí creo, pero ayuda a superar mi incredulidad. Cuando Jesús vio que aumentaba el número de espectadores, reprendió al espíritu maligno. Dice, escucha, espíritu que impide que este muchacho oiga y hable. Dijo, te ordeno que salga de este muchacho y nunca más entre en él. Entonces, el espíritu gritó y le causó una convulsión violenta al muchacho y salió de él. Y el muchacho quedó como muerto. Y el murmullo recorrió la multitud. Está muerto, decía la gente. Está muerto. Ahora yo me pregunto, ¿pero qué es lo que decía el padre del muchacho? Porque es una realidad cuando ocurre cualquier cosa así, ¿no? Está muerto. ¿No? Fíjate a Moisés mismo cuando iba llevando a la tierra prometida, ¿no? Pues el pueblo un poco más lo apedrea, ¿entiendes? Entonces, pero el padre del muchacho yo creo que él seguía creyendo, porque Jesús le había dado la palabra, ¿entiendes? Ahora, sin embargo, la demás gente dice, está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Más tarde, cuando Jesús quedó a solas en la casa con sus discípulos, ellos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar este espíritu maligno? Jesús contestó, esa clase solo puede ser expulsada con oración. Y lo que yo quería era eso, ¿no? De que el ir a la raíz de las cosas, ¿no? A la raíz, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué a veces obramos como obramos, ¿no? Como yo digo, ¿entiendes? Mismo, no, yo vuelvo a decir, cuando estaba en la escuela que era un niño, ¿no? Y que muchas cosas, debido a mi edad, que me lo decían, pero no lo sabía. ¿Entiendes? Además, otra cosa, que nadie en mi casa me podía ayudar, ¿no? Porque nadie sabía leer y escribir, ¿entiendes? Entonces, en este caso, el maestro prácticamente, pues, era el niño, ¿entiendes? Que era yo. Entonces dice que la vanidad también los medios de comunicación promueve. ¿Qué es vanidad? Dice la vanidad, búscate Filipenses 2, del 5 al 11, vamos a leer, ponlo allí. Dice la vanidad, también se promueve la vanidad. Vanidad, orgullo de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos, ¿no? Entonces, los medios de comunicación y esta sociedad quieren tener líderes fuertes, ¿entiendes? Y yo no digo que está mal, ¿no? Pero en este caso, espiritualmente, lo que él lo ha buscado, ponlo. Filipenses, el Señor nos dice, en su palabra dice que tenga la misma actitud, ¿no?, que tuvo Cristo Jesús. Seguimos para abajo. El 6. Aunque era Dios, dice, no consideró que ser igual a Dios fuera algo en el cual aferrarse. En cambio, renunció su privilegio divino, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. O sea que Jesús, Dios, se despojó de su señorío, ¿entiendes? Y se hizo como un hombre, pero sin pecado, un hombre nuevo, sin pecado. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en la cruz como morían los criminales. Entonces es una realidad, date cuenta lo contrario que es
lo que este mundo espera de un líder. Un líder, dice, un líder dice que sea un líder orgulloso de la persona que tiene un alto concepto de sus propios méritos y un afán excesivo de ser admirado y considerado por ellos. Entonces, en este caso, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que ser parecidos a Cristo, que haya el sentir de Cristo en nosotros, ¿no? El sentir de Cristo, incluso mismo el liderazgo, el sentir de Cristo. Un líder no puede ser un caudillo, ¿entiendes? ¿No? Tener al pueblo, en este caso, atemorizado, ¿no? A rescatarlo de ese temor, de los temores que pueda haber. Amén. La superficialidad, el juicio sobre la apariencia. Ahora bien, lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. En Lucas, vamos a leer Lucas 16, 10. Fíjate, la forma que el Señor nos instruye a nosotros, a los hijos, ¿no? Para que no nos se suba mucho la espuma, ¿no? Dice así, dice, mira, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Entonces nos está diciendo a nosotros, si somos fieles en las cosas pequeñas, dice, serán fieles en las cosas grandes. Este mundo se necesita, ¿no? A veces decir, bueno, en las cosas grandes seré fiel. No, aquí la Biblia nos dice, mira, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las cosas grandes. Y hoy lo que necesita este mundo es gente fiel, pero gente fiel hasta incluso, yo oí una predicadora, ¿no? Que hablaba sobre el rollo, ¿no? Del cuarto de baño, del papel higiénico. ¿No te das cuenta que por lo general no sé si te ha pasado a ti, quizás que no, o quizás que sí. Cuando vas al cuarto de baño y ves que no hay papel y vas tú, siempre me toca a mí. Esta mujer lo decía. Pero fíjate la fidelidad de una persona en cositas pequeñas, ¿entiendes? Y ahí en verdad podemos mostrar que somos luces, ¿entiendes? Si tú vas al cuarto de baño, sales y no queda, en este caso, ese papel, ¿no? Oye, llama a una persona que está adecuada para eso, o cógelo y ponlo tú. Son cosas pequeñas, ¿entiendes? Pero la Biblia nos dice, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, actuarán con honradez en la responsabilidad más grande. Son las cosas pequeñas. Si te ponen una cosa pequeña, mira que la importancia que tiene esto, ¿no? Pero sé fiel ahí donde te ha puesto Dios. Y te pondrá, y si eres fiel en lo pequeño, te pondrá en más grande. No es que te van a examinar, sino que cuando sea en lo grande va a ser más fiel todavía, ¿no? Dice, y si no son fieles las cosas de otra persona, dice, no, entonces el 11 dice, entonces si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién le confiará las verdaderas riquezas del cielo? ¿No? Y lo que hemos dicho sobre eso tan sencillo, ese papel higiénico, ¿no? Ese papel higiénico, ¿entiendes? Si vas, yo a veces me pasa, ¿no? Me pasa cuando digo, no, cuando tenía los hijos más, estaban todos allí, digo, siempre me pasa a mí. No hay quien ponga el rollico. Pero mira, pero lo perseveraba, ¿entiendes? Perseveraba en cosas que a veces dice, bueno, ¿qué importancia tiene eso?
pues tiene mucha importancia para nosotros, los hijos de Dios, perseverar en esa responsabilidad. Dice, si son confiables las cosas, dice, si son confiables, con las cosas de otra persona, dice, si no son confiables con las cosas de otra persona, dice, ¿por qué se le debería confiar lo que es de ustedes? ¿No? Si lo que el Señor nos ha dado y queremos que nos den más, tenemos que ser, somos administradores de Dios, ¿no? Somos, y un día tendremos que dar cuenta de lo que el Señor nos ha dado, ¿entiendes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno, amará al otro, será desleal de uno y despreciará a otro. No se puede servir a Dios y al dinero, ¿no? No es que el dinero sea malo, sino el dinero como un Dios, ¿no? No se puede servir al dinero como un Dios. Dice, los fariseos que amaban mucho su dinero, oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Dice que se burlaron de Jesús. Y hoy, si tú lo dices esto, lo que estoy diciendo, aquí lo que dice la palabra de Dios, fuera de aquí, pues muchos también se burlarían, ¿no? ¿Entiendes? Es así. Entonces, siento que... Entonces la pregunta es, ¿cuáles son los verdaderos valores? ¿Dónde debemos buscarlos? ¿No? Los verdaderos valores, dice, en la Biblia, porque ella es la palabra de Dios. La enseñanza de Jesucristo en los evangelios nos lo muestra. Amor, bondad, dice compasión, humildad. Toda su vida lo ilustra. Pero date cuenta que es así, dice que nos está diciendo amor, bondad, compasión. Todo eso lo vemos en Jesús. Pero todo esto tiene que emanar de nosotros. Dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Así me entienden. No es que vamos a estar así como con un alpa, lo que te quiere, no, pero el amor tiene que fluir de nosotros. Exactamente, los frutos tienen que fluir de nosotros. Humildad y todo esto. En 1 Corintios 11:1, Pablo dice, imitarme a mí como yo imito a Cristo. Ahora, en 1 Corintios 10, vamos a leer un poquito más. 1 Corintios 10, 10:24, dice así. Y nos dice así, no se preocupen por su propio bien, dice, sino por el bien de los demás. No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Un estilo de vida diferente, ¿entiendes? Un estilo de vida diferente, ¿entiendes? No se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Así. Y Pablo le está hablando a los corintios, porque los corintios también hacían sacrificios de animales, ¿no? A los ídolos, y luego se ve que esos ídolos que sacrificaban, ¿no? Los vendían en la carnicería. Pero fíjate Pablo lo que dice aquí, da una lección. Dice, así que pueden comer cualquier carne que se venda en el mercado, sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pues la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella. Dice, si alguien que no es creyente los invita a cenar a su casa, acepten la invitación. Si desean, coma todo lo que le ofrezcan sin preguntar nada por motivos de conciencia. O sea, que si nos invitan, dice, podemos comer, ¿no? Dice, coman todo lo que le ofrezcan sin preguntar nada por motivo de conciencia. Pero supongamos que alguien le dice, esta carne se ofreció a un ídolo. Si te lo dicen, no lo coma, por respeto a la conciencia de que lo dijo. Quizás que nosotros podríamos comer muchas cosas, pero si vamos a ver lo que está diciendo el concepto, ¿no? de los verdaderos valores, dice, lo que dice Pablo, dice, no se preocupen por su propia vida, sino por el bien de los demás.
tenemos que mirar por el bien de los demás. Yo me siento libre de comer, de hacer esto, de hacer lo otro, ¿no? Dice, pero supongamos que le dicen, esta carne se ofreció a un ídolo, no lo coma, por respeto a la conciencia del que lo dijo. Tal vez no sea una cuestión de conciencia para ustedes, pero lo es para la otra persona. Pues, ¿por qué tendría que ser restringida mi libertad por lo que piense la otra persona? Podemos pensar, bueno, ¿por qué tiene que restringirme mi libertad por la otra persona? Pero si ponemos en práctica, en verdad, los verdaderos valores cristianos, como estamos leyendo, dice, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. Si eso le va a perjudicar a la otra persona, no lo comas. Otro día lo comes. ¿Entiendes lo que es? Te hinchas. Pero de momento no lo hagas. Por el bien de la otra persona. Esos son principios. Amén. Aleluya. Seguimos leyendo. Dice, enseñar los verdaderos valores. Enseñar los verdaderos valores no es una tarea opcional, es de suma importancia y urgente. La sociedad, dice, se mueve entre injusticias, robos, secuestros, violencia de todo tipo. Ya ninguno se siente seguro ni en la calle ni en su propia casa. Nosotros, la Iglesia, también somos de la sociedad, ¿no? Vivimos en la sociedad, pero es un reino dentro de otro reino. Dice que en Colosenses nos dice, Colosenses 1:13, ¿puedes ponerlo? 1:13, 14. Dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios, ¿no? Dice, pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trajo al reino de su Hijo amado. Entonces es una realidad que vivimos en el reino, aquí en la tierra, en el reino de los cielos, como explicaba el pastor. Somos embajadas. La embajada americana aquí en España es territorio americano, ¿no? Pero está en España. Entonces ahora es algo así. También está ocurriendo. Nosotros estamos en el reino del Hijo de Dios, en la iglesia. Hemos sido trasladados a través, o en este caso comprados, por la sangre de Cristo, por la vida de Cristo. También es una realidad que están las autoridades civiles, incluso las autoridades civiles, están puestas por Dios. Y quizás que a lo mejor hay un juez que a lo mejor no es cristiano, ¿no? Pero Dios reconoce una autoridad puesta por él. Dice, es difícil encontrar personas honestas que traten con justicia y amabilidad y caridad. Dice, es una ilusión pensar que mañana será mejor y que el próximo gobierno ofrecerá mejores posibilidades. No, esto no se trata de gobierno, ¿entiendes? La sociedad está gravemente enferma porque no ha habido escuelas donde enseñen valores, sino antivalores y formas que incitan al desenfreno y a las pasiones. Dice, ahí está prohibido hablar de Dios. La sociedad ha sacado a Dios de la sociedad, ¿entiendes? Dice, el hombre más que en el pasado es un ser que para realizarse necesita un largo periodo de educación. La diferencia que hay entre un analfabeto y un universitario es la que hay entre quien recibe una buena formación y el quien no. Dice, toda maldad que hace hoy
imposible la vida se debe a la mala educación que se ha recibido los hombres desde la niñez. ¿Qué piensas tú de eso? ¿Qué piensas? La mala educación, que hoy el problema que tiene la sociedad, ¿es posible eso? No, yo creo que no. Porque el problema de la sociedad es el pecado. No, yo no estoy de acuerdo con esto. Fíjate, y en el Salmo 51, David lo dice muy bien claro. David, fíjate. David, este hombre pecó. Dice, cuando el profeta Natán fue a verlo, después que cometió adulterio, en este caso, le llevó la luz para que este hombre se pudiera arrepentir, ¿no? Y, muy bien. Entonces la cosa está ahí. Y David se arrepintió. ¿Qué arrepentirse? Muchas veces decimos, lo siento, ¿no? Pero es arrepentirse, ¿no? Arrepentimiento es, voy para allá, me arrepiento de ir para allá, ¿qué tengo que hacer? ¿Sigo yendo? Me doy la vuelta. Ahora, David, fíjate, David se arrepintió. Dice, y esto es una prueba para nosotros, dice en el Salmo 51, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. Ahí ponte tú, yo me pongo, por supuesto también. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio. Purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones. Día y noche me persiguen. Contra ti, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos. Dice, quedará demostrado que tú tienes razón en lo que dices y que tus juicios contra mí es justo. Dice, pues soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento que me concibió mi madre. Dice, soy pecador de nacimiento. O sea que aquí lo que dice, toda maldad que hace hoy imposible la vida se debe a la mala educación que ha recibido el hombre de la niñez. No es cierto. Entonces muchas veces le ponemos el San Benito, ¿no? A los que roban, esto, lo otro, no. El ser humano, ¿no? Somos pecadores, nacimos con la naturaleza de pecado, debido a Adán y Eva. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros decidimos ir a una iglesia, ¿no? Ir a una iglesia es mucho más que la enseñanza, por lo menos que yo recibí de cuando era pequeño. Yo iba a una iglesia, no, porque mi mamá me decía que fuera, pero yo era, para mí era un niño bueno, ¿entiendes lo que es? Yo era un pecador, porque desde el vientre de mi madre nací con la naturaleza de pecado. Pero eso te ha pasado a ti y a mí. Y David lo entendió y se arrepintió. Pues fíjate, este hombre hizo adulterio y además planificó matar también a otro hombre. Dice, pero tú deseas honradez desde el vientre y allí me enseñas sabiduría. Dice, purifícame de mis pecados, quedaré limpio. Dice, lávame y quedaré más blanco que la nieve. Devuelve la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado, ¿no? Oye, si el Señor te quebranta, no te quedes ahí llorando, quédate, no, gózate, como David. Devuelve la alegría, deja que me goce ahora que me has quebrantado. No sigas mirando mis pecados, quita la mancha de mi culpa. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí.
no me expuse de tu presencia. Dice, no me quites tu Espíritu Santo. Restaura en mí la alegría de tu salvación. ¿Es la alegría de la salvación? Es posible que algunos las tengamos más pagadas que otras, pero es el momento para pedirle al Señor, no. Restaura en mí la alegría de tu salvación. Haz que esté dispuesto a obedecerte. Entonces enseñaré a los rebeldes, fíjate, entonces enseñaré a los rebeldes tus caminos y ellos se volverán a ti. ¿No? Entonces tenemos que pedirle al Señor lo que en este caso David estaba pidiendo. Dice que dicen los malos profesores en muchos casos son la televisión, el internet, la radio, la prensa, la moda, la música, los colegios laicos que han excluido a Dios, han echado fuera a Dios. Nadie puede objetar sobre lo bueno e importante que son los medios de comunicación ya mencionados. Lo dañino, los medios de comunicación son buenos, lo dañino está en el mal uso que se está haciendo de ellos. Estos medios son invenciones tan grandes y tan influyentes en los hombres que en poco tiempo han cambiado profundamente la forma de pensar y actuar de la sociedad. Lo que ayer horrorizaba, la mayoría de los hombres hoy están aplaudiendo. Y están aplaudiendo. Y es lo que hemos dicho en un principio, porque todo el mundo lo hace. Todo el mundo lo hace. Entonces yo creo que esta sociedad necesita ver a personas que somos diferentes. No es que, oye, no es que tenemos alas, pero diferentes. Quizás que necesiten ver, por ejemplo, en mi... bueno, eso no me voy a adelantar, después lo digo, ¿no? Dice, más violencia, más depresión, menos paz en los corazones, en la familia, la sociedad y en el mundo. Y hay una pregunta que dice, ¿por qué si tenemos avances científicos de grandes utilidades se sufre más? ¿No será por la desobediencia del saber y tener que nos aleja de Dios? Es evidente que los hombres en su mayoría se han alejado de Dios por su forma de pensar contraria al Evangelio. Esto no quiere decir que somos religiosos, ¿no? Dice al Evangelio, por el desenfreno del egoísmo que quiere gozar sin importar las necesidades de los demás. ¿Qué nos dice? ¿Qué hemos leído en 1 Corintios 10:24? Pablo dice, no se preocupen por su propio bien, sino por el bien de los demás. No es que tiren lo tuyo, pero sí que miremos el bien de los demás, ¿no? Dice, lejos de Dios se vive, lejos del verdadero amor y consecuentemente hundidos en la depresión y en la desesperación. Dice las enfermedades de hoy, hay que buscar siempre la causa para curarlas. En esta grave enfermedad en la que está postrada la humanidad, la causa está en la lejanía de Dios por la forma materialista e hedonista que procura el placer, que ha dado los medios de comunicación y los colegios laicos, los colegios que nos han sacado, en este caso, a Dios. Si queremos que se establezca la salud de la sociedad, hay que educar inculcando verdaderos valores mediante los medios de comunicación, colegios y universidades. Nosotros damos gracias por Radio Vida, ¿no? Por esos medios de comunicación. Esto exige decisión, sacrificio, como una alternativa, como una intervención quirúrgica, dice, ante una enfermedad grave. Para lograrlo, por el bien pensante,
Debemos poner nuestra parte, los políticos, claro, con cambio de actitudes, leyes, los capitalistas favoreciendo programas con valores, aunque esto suponga menos ganancias. Dice, por no usar propagandas llamativas, por insumoralidad, dice, y por supuesto la Iglesia, enseñando el Evangelio con más fervor y austeridad, dice, y testimonio. Entonces aquí dice, aquí una breve lista, no, una breve lista, ¿no? de los verdaderos valores. Dice, sea amante, fíjate, sea amante de la verdad y la justicia. Sea amante de la verdad y la justicia. Pedís, dice, saber, pedís perdón y perdonar. Ser personas agradecidas con los que nos ayudan. Papás, profesores, médicos, autoridades. Conocer y observar las leyes. Dice, conocer y vivir la palabra de Dios, que es la fuente de todo valor. Entonces, esto, conocer y vivir la palabra de Dios, nos toca a nosotros, ¿no? Este mundo que está en tinieblas no va a poder hacer todo eso. Cada uno tendrá que hacer, pero nosotros, ¿no? Nosotros, los hijos de Dios, sí tenemos que ponernos, nunca mejor dicho, las pilas. Amén. Pon lo que te he dicho del faro. Eso. ¿Sabéis lo que es eso? Un faro. ¿Sabéis cuál es el faro? ¿De dónde es ese faro? Menos mal que habéis de cuenta, ¿eh? Muy bien. Eso es una foto de mi hijo el menor. Se llama reflejo. Reflejo porque hay un charco y refleja lo que es lo que es lo que es el faro. Entonces, el faro, ¿sabes la misión del faro? Es alumbrar. Es alumbrar. Y entonces es alumbrar. Entonces es ahí. Nosotros, como dice Mateo 5:14, dice, somos la luz del mundo. La humanidad, esta sociedad, necesita la luz del mundo. Y somos faros, somos luces, pero tenemos que alumbrar, ¿no? Si nos metemos en la política, todo el mundo lo hace, no hacemos nada. Yo, por ejemplo, somos la luz del mundo. Y yo puedo decir, bueno, vamos a ver, yo ahora jubilado recorro menos mundo que antes, ¿no? Porque antes sí iba allí iba al Puerto Poniente, a la playa esta de aquí de Poniente, iba al trabajo y todo esto, recorría sitios, ¿no? Más que ahora. Pero, quieras que no, todavía salgo un poco a la calle y sobre todo en mi calle, ¿no? No soy el barrendero de la calle, ¿no? Y cuando la veo sucia, no, a ver si me entiendes, es que se acostumbra y es malo. Pero sí hay una cosa que me hizo gracia, porque hay una papelera a salir del portón, que antes y a veces está llena. Entonces le digo a Carmen, digo, nena, compra una bolsa de esas grandes, no industriales, ¿entiendes? Porque cuando esto está lleno, la basura va al suelo. Digo, pues voy a coger, voy a quitar la basura, la tiro y entonces, pues pongo otra nueva. Procurando que sea de noche, que la gente no me vea. Entonces la cosa está, no es por nada, porque si somos luces, de noche se alumbra más, ¿entiendes?
Entonces, que así lo hago. Entonces, lo que quiero decir, no, que no hagamos como este refrán que dice, ¿dónde va Vicente? El Vicente, no, este va a la pescadería. Pero ese refrán dice, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? ¿Dónde va Vicente? Ahí voy yo. No. Entonces dice la Biblia, y yo lo creo que es verdad, somos la luz del mundo. Y esta sociedad necesita de Dios, necesita de nosotros. Entonces, donde tú te mueves, ¿no? Porque a veces el mundo es tan grande que dice, ¿y qué voy a hacer yo? Vamos a ver, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo yo iluminar? Yo te estoy diciendo, mira, te estoy hablando del papel higiénico, de la basura de tu barriada, ¿entiendes? Fíjate, hay tantas cosas que se pueden hacer si lo hacemos para el Señor. O sea, que no es simplemente decir voy a dar un estudio bíblico, ¿entiendes? El estudio bíblico que lo dé el que sepa, ¿no? Por supuesto, pero poner en práctica, ¿no? Las funciones de un faro. Somos luces. Mira, y voy a deciros lo del faro. Dice, muchos habéis visto algunos de los cientos de faros marítimos que se reparten por todo el mundo. Hoy queremos explicaros a fondo, dice, de manera que conozcáis algo más de estos preciosos edificios que han salvado tantas vidas a lo largo del tiempo. Dice, estos preciosos edificios. Pero ¿sabes que lo que le salva las vidas no es el precioso edificio? Es la luz. En este caso el faro, pero fíjate, mira, nos vamos a enterar de algo más. Un faro marítimo o marino es un edificio cuya misión es la de señalar puertos o zonas peligrosas para poder guiar, ayudar a la orientación de los marineros. Porque claro, aquí por lo general, ¿no? Por lo general en el puerto este, ¿no? Lo que es la escollera, ¿no? En la farola que se dice, ahí los marineros de ahí saben, no hay nada más que con la luz, pero si viene alguien forastero, ahí se mete entre las piedras, ¿no? Si no está el faro, entonces el faro está indicándole, ¿no? Y además no es un faro solo que hay, por ejemplo, quizás que hay más para allá, en la parte esta de acá. No, también hay el Pico de Aguilica, también hay otro. O sea, son faros que van indicando a los marineros el peligro. ¿Entiendes? Dice, antiguamente un faro marítimo no era más que un fuego colocado en lo alto de una torre que vigilaba un farero. Un farero era un hombre. Y yo digo, en las tempestades, ese hombre, ¿entiende? La lucha que tendría que tener con el fuego. Un fuego. Dice que era un fuego farero. Para que los marineros pudieran orientarse. Actualmente son eléctricos y funcionan con grandes lámparas que los marineros pueden ver desde grandes distancias y en muchos casos ya no existe la figura del farero al estar todo completamente automatizado. Muchas veces en las tempestades perdemos el rumbo y es cuando los faros marítimos con sus luces pueden salvarnos la vida, ya que nos van a indicar hacia dónde debemos ir y qué debemos evitar. Salvar la vida. Salvar la vida. Pero la Biblia dice, ¿tú te crees que tú eres una luz? ¿Has estado a Cristo en tu corazón? ¿Lo has estado? ¿Entiendes? ¿Lo has estado a Cristo? Eres una luz. Y como dice, somos la luz del mundo. Iluminamos, ¿no? Ten en cuenta que no vais por como, oye, a propósito, esto
de la obra de teatro, me salgo un poco del contexto, de los niños fue muy bueno, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Pero qué luces, ¿eh? ¿Entiendes? Qué luces. Somos luces. Entonces, no te vayas con la idea de decir, bueno, he venido un domingo más, no, ¿y qué? El Señor, si simplemente coge el hecho de decir, soy una luz, la sociedad te necesita a ti, me necesita a mí, para que podamos iluminar. Pero, ¿sabes? Si nos metemos en todo el mundo lo hace, ¿entiendes? Como mis pantalones que los llevo muy cómodos. Y hay cosas sí que sirven, ¿no? Pero no en todas las cosas, ¿entiendes? Entonces debemos de eso, de iluminar todo lo que hagamos y dirás, bueno, pues ¿qué luces me voy a poner? Oye, lo que te venga a mano, hazlo para el Señor y tu luz va a brillar. Amén. Amén. Entonces, aquí dejamos la palabra. La sociedad, vuelvo a decir, como hemos leído, cada día va peor, irá peor, ¿entiendes? Pero la sociedad necesita de los hijos de Dios y de las hijas. Tú eres un hijo o una hija. Si no has aceptado a Cristo en tu corazón, ¿no? Pues es el tiempo que llega para que lo aceptes y que le digas, yo quiero iluminar, yo quiero ser esa luz. Amén. Entonces nos ponemos de pie y vamos a orar. Ese aplauso. No sé. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Señor, reconocemos, Señor, que cada día, Señor, la cosa, Señor, se pone humanamente hablando peor. Pero, Señor, en este tiempo, cuando tú nos dices que seamos luces, Señor, eso no significa, Señor, que somos perfectos. Lo bueno, Señor, de una luz no es primeramente como hizo David, Señor. Él vio su pecado, él vio su falta, pero él vio tu gran misericordia, Señor. Señor, es una realidad, Señor, que a veces queremos no llevar tu evangelio a los que nos conocen. Pero, Señor, quizás que hagan cosas, Señor, en nuestras vidas que tú quieres, Señor, ajustarnos, Señor, y que podamos reconocer, Señor, como David, Señor, que tú, Señor, renueves el gozo, Señor, de la salvación. Señor, que tu Espíritu Santo, seamos bautizados, necesitamos, Señor, ser bautizados, Señor, con tu Espíritu. Es que no estemos, Señor, bautizados. Tenemos el Espíritu Santo, pero, Señor, pero si ha sido apagado, te pedimos perdón, Señor. También te queremos presentar, Señor, una vez más, la venida de los pastores. Señor, que tú los bendigas en el nombre de Jesús. Y, Señor, y que ellos vengan con nuevas fuerzas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Salúdense unos a otros.